En esta historia aprenderás cómo un hombre roto por dentro descubrió que las grietas no eran su fracaso, sino el lugar exacto por donde Dios quería entrar. Cómo dejó de pelear contra lo que perdió y comenzó a confiar en lo que aún tenía. Descubrirás cómo soltar la identidad que el mundo te dio. Cómo encontrar propósito cuando todo parece terminado. Y cómo construir una paz real, profunda y verdadera, que no depende de ser perfecto, sino de estar dispuesto. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir el secreto que transformó su forma de mirarse a sí mismo y le devolvió algo más valioso que su antigua vida. Y cuando termines, comenta esta frase para sellar tu decisión de hoy. Hoy acepto que mis grietas también pueden ser bendición. La fe no se descubre cuando todo va bien, se descubre cuando uno se quiebra y aún así sigue de pie. Eso lo sabía bien don Tobías, aunque jamás lo habría dicho con esas palabras. Don Tobías vivía a la orilla de un río ancho que cruzaba un pueblo del sur, donde los sauces se inclinan sobre el agua como si quisieran beberla. Y la neblina baja temprano, antes de que el sol se anime a salir. Su choza era de madera vieja, con un techo de palma seca y una puerta de tablones desiguales que crujía cuando el viento soplaba fuerte. No tenía cerca, ni adornos, ni un letrero que dijera «Aquí vive un hombre sabio». Solo una pequeña terraza de tierra apisonada que daba al río, una caña de pescar apoyada en la pared y un banco de madera donde don Tobías se sentaba cada tarde a mirar cómo el agua corría, sin pedirle permiso a nadie. No era reconocido, tampoco era próspero a los ojos del pueblo. Nadie lo invitaba a las reuniones del muelle. Nadie mencionaba su nombre cuando hablaban de los pescadores que más vendían. No tenía esposa, ni hijos, ni redes grandes, ni motores potentes. Mientras los demás salían al amanecer con embarcaciones ruidosas y volvían cargados de pescado para vender en la ciudad, don Tobías salía solo, en una canoa pequeña, con una caña simple, y siempre regresaba con lo justo. Ni un pez de más, ni uno de menos. La gente se burlaba de él en voz baja. «Ahí va el pescador conformista», decían. «Ese hombre no tiene ambición. Pudiendo tener tanto, se conforma con tan poco». Pero los más viejos del pueblo, los que ya habían vivido lo suficiente para saber distinguir, lo miraban con respeto. Sabían que más de uno había bajado al río con el corazón hecho pedazos y había vuelto a casa con algo que no se compra, ni se vende, ni se exhibe. Don Tobías se levantaba antes que el gallo, no por costumbre, sino porque el silencio del río en esa hora era distinto. Se sentaba en la orilla de su catre, tocaba el suelo de tierra con los pies descalzos y se quedaba quieto unos segundos como agradeciendo en secreto. «Señor, gracias por un día más para estar junto al agua». Luego encendía un pequeño fogón de leña afuera, bajo un techito de palma. El primer sonido del día era el chasquido de la leña. El segundo era el agua del río moviéndose suavemente contra la orilla. Preparaba siempre lo mismo: café negro hervido en una olla manchada, una tortilla calentada sobre la brasa y un trozo de pescado seco que él mismo curaba con sal. Nada caro, nada llamativo, pero el aroma se mezclaba con el olor del río y llenaba el aire como si fuera oración. Mientras desayunaba, miraba el agua. Tenía una barca pequeña, vieja, atada a un poste hundido en el lodo. Le decían la testaruda porque había sobrevivido a 3 tormentas que a otras barcas más nuevas las habían partido en 2. Tenía un perro flaco, color tierra, llamado Remo, que dormía cerca del fogón y solo movía la cola cuando don Tobías se acercaba. Remo no ladraba a los extraños.
Solo levantaba la cabeza, los miraba largo rato y volvía a dormirse, como si supiera de antemano quién venía con buenas intenciones y quién no. Y aquí empieza el primer pequeño problema. Uno de esos que nadie aplaude, pero que revelan de qué está hecho un hombre. Aquella mañana, cuando don Tobías se acercó a su barca, vio que durante la noche un tronco arrastrado por la corriente había golpeado el costado izquierdo. La madera estaba astillada, había una grieta larga y el agua ya empezaba a filtrarse por dentro. Cualquiera habría maldecido al cielo. Cualquiera habría dicho que no había justicia, que justo cuando todo estaba en orden, tenía que pasar algo así. Pero don Tobías se arrodilló junto a la barca, pasó la mano sobre la grieta como quien acaricia una herida y susurró: «Si hoy te lastimaste, entonces hoy aprenderás que las grietas también se reparan». Y se fue por las herramientas, no con prisa, no con rabia, con la paciencia de quien sabe que el río no le debe nada a nadie, pero siempre devuelve algo a quien sigue volviendo a sus orillas. Con el tiempo, la gente empezó a bajar al río sin que él lo buscara. Primero fue una mujer joven que había perdido un hijo en el parto y no podía mirarse al espejo sin llorar. Después un padre cuyo hijo se había ido del pueblo a la capital y nunca más había llamado. Luego un hombre mayor que había sido empresario en otro tiempo y que tras la quiebra sentía que había dejado de existir. Nadie bajaba buscando consejos sabios. Bajaban porque algo dentro les decía: «Allá junto al agua puedo dejar de fingir que estoy bien». Don Tobías no preguntaba al principio. Los recibía en silencio, les ofrecía café del fogón, los invitaba a sentarse en el banco frente al río. A veces los ponía a ayudar, remendar una red vieja, limpiar el pescado de la mañana, recoger leña de la orilla. No les hablaba mucho. Cuando hablaba, sus palabras eran pocas, simples, como si supiera que algunas heridas no se curan con explicaciones, sino con tareas pequeñas hechas en compañía. Y cuando la gente subía de regreso al pueblo, algo en su paso era distinto. No siempre más fuerte, pero sí más entero, como si el río les hubiera lavado un peso que llevaban cargando sin saberlo. Con los años, los más sensatos del pueblo lo decían en murmullos: «En la orilla de don Tobías, el alma se acomoda». Él escuchaba esos comentarios como quien oye al río correr, sin orgullo, sin levantar el rostro. Nunca pensó que tuviera un don. Solo había aprendido que el agua no pelea con las piedras del fondo, las rodea, las pule, las acompaña. Y que las personas también, cuando dejan de pelear con su propia historia, empiezan a fluir de otra manera. Y entonces llegó aquella madrugada. La neblina bajó más espesa que de costumbre. El frío del río se metió hasta los huesos. Don Tobías avivó el fogón y se cubrió los hombros con un poncho viejo que había pertenecido a su padre. Remo se enroscó cerca del fuego. Todo estaba en orden hasta que escuchó pasos en la orilla. No fueron pasos perdidos, tampoco fueron pasos furtivos. Fueron pasos pesados, lentos, como los de alguien que ha caminado mucho cargando más peso del que el cuerpo puede sostener. Don Tobías no se sobresaltó. Se quedó quieto un instante, escuchando. Había aprendido, después de tantos años junto al agua, a distinguir los sonidos que traen problemas de los que traen propósito. Salió de la choza. Frente a él, en la orilla, estaba un hombre joven, de unos 28 años, alto, con una mochila desgastada colgada del hombro y una pierna que arrastraba apenas. Tenía los zapatos llenos de lodo, la chaqueta deportiva mojada y el rostro marcado por un cansancio que no venía del camino, sino de la vida.
Sus ojos, sin embargo, estaban encendidos, llenos de una rabia contenida, como si llevara meses peleándose con algo invisible y ya no supiera cómo soltar la pelea. «Buenas madrugadas», dijo el joven con voz seca. «Me dijeron que aquí vive un hombre que sabe pescar diferente». Don Tobías lo miró sin prisa, con una calma que no era distancia, sino reconocimiento. «Aquí solo vive alguien que vuelve cada día al mismo río», respondió. «Pase, hace frío, y la neblina del agua se mete en los huesos cuando uno trae el alma destapada». El joven dudó un instante, como si le costara aceptar ayuda, como si recibir le pesara más que dar. Luego cruzó el umbral de la choza con cuidado, casi con vergüenza. Y sin saberlo todavía, acababa de dar el primer paso hacia una decisión que iba a cambiar su vida entera. El joven entró y se quedó parado un instante, como si su cuerpo aún no creyera que podía bajar la guardia. La choza era pequeña, sí, pero tenía algo que no se compra. Una quietud viva, como si el lugar mismo estuviera respirando. No era pobreza, era reposo. Don Tobías cerró la puerta despacio. La madera crujió. El viento se quedó afuera. El fogón, ahora bajo techo, volvió a ser el corazón del lugar. El café hervía en la olla manchada, soltando un aroma que parecía abrazar el aire. Remo levantó la cabeza, olfateó al extraño y, en lugar de gruñir, volvió a recostarse cerca del fuego. Esa sola decisión del perro era una señal. El visitante no venía a hacer daño. Venía cargado, aunque todavía no supiera con qué. «Siéntese aquí», dijo don Tobías señalando un cajón de madera junto al fogón. «El frío del río se mete cuando uno trae el cuerpo cansado». El joven obedeció. Se sentó, pero no se relajó. Dejó la mochila a sus pies con cuidado, como si dentro llevara algo frágil. Miró alrededor, no con curiosidad, sino con una incomodidad respetuosa. Había estado en hoteles caros, en gimnasios elegantes, en estadios llenos de gente gritando su nombre. Pero pocas veces había sentido una paz tan concreta como si se pudiera tocar con la mano. Don Tobías le sirvió una taza de café caliente. El vapor le empañó los ojos al joven por un segundo. Bebió despacio, como quien había olvidado lo que se siente recibir algo sin tener que pagarlo, sin tener que probarse, sin tener que ganarlo. Y ahí apareció el primer pequeño combate del corazón del visitante, el orgullo peleando por no derrumbarse. Porque aunque tenía hambre, también tenía vergüenza. Vergüenza de necesitar, vergüenza de haber bajado tan lejos, vergüenza de ser visto débil por un viejo pescador que apenas conocía. «No vine solamente buscando un techo», dijo al fin sin levantar la mirada. Don Tobías no sonrió como quien ya se la sabe, solo respondió con suavidad. «Casi nadie llega hasta esta orilla solamente buscando un techo, hijo. ¿Qué busca?» El joven apretó los dedos alrededor de la taza, como si le costara sostener lo que estaba a punto de decir. «Busco algo que ya no sé si existe», murmuró. «Yo era atleta, corredor profesional. Llevaba 10 años entrenando todos los días, ganando carreras, ganando medallas, ganando un nombre. Hace 8 meses tuve un accidente. Un coche se pasó un alto y me reventó la pierna. Estuve 6 meses en cirugías. Los médicos dicen que ya no podré competir nunca más. Y desde ese día, señor, yo ya no sé quién soy. Si no soy corredor, no soy nadie. Subo escaleras y siento que estoy fracasando. Veo correr a un niño en la calle y siento que la vida se rió de mí. Llevo conmigo todas mis medallas», dijo abriendo apenas la mochila. «Y no sé por qué las cargo si ya no significan nada. Mi familia me llama y yo no contesto.
Mis amigos me invitan y yo no voy. Cada noche me duermo deseando no despertar al día siguiente. No porque quiera, sino porque ya no sé cómo seguir vivo siendo esto que soy ahora. Don Tobías no lo interrumpió. Dejó caer el silencio como una manta sobre los hombros del muchacho. A veces lo más difícil para alguien herido no es hablar, es que otro lo deje terminar sin interrumpirlo. «Me llamo Daniel», añadió el joven, «y bajé hasta acá porque alguien en el pueblo me dijo que aquí vive un hombre que pesca con una caña sencilla y vuelve siempre con lo justo. Que no tiene gran cosa, pero que tiene algo que el resto del pueblo no tiene. Yo no sé qué es eso, pero lo necesito porque ya no aguanto más conmigo mismo». Don Tobías apartó la olla del fuego, como quien acomoda algo para poder escuchar mejor. «Yo solamente aprendí a no pelearle al agua del río», dijo. «¿Ah? Eso es todo». Daniel soltó una risa breve, sin alegría. «Eso es más de lo que yo logro en una semana entera». El silencio volvió. Afuera, la neblina se había vuelto más espesa. Adentro, el fuego respondía con chispas que saltaban como pequeñas oraciones. Don Tobías lo observó y reconoció algo. Daniel no era un hombre perdido, era un hombre roto. Y un hombre roto no necesita que le digan qué hacer, necesita que alguien se siente con él sin asustarse de las grietas. Entonces el joven alzó la mirada. Y ahí se vio el verdadero cansancio, el de quien ya no se reconoce en el espejo. «Escúcheme», dijo Daniel bajando la voz. Antes de bajar a la orilla, en el camino, un anciano me detuvo. No le vi bien la cara. Me dijo, «Lleva esto al pescador del río, él entenderá». Y me entregó esto. Daniel sacó de su mochila un pequeño morral de tela tejida, manchado de barro. Lo puso sobre la mesa con cuidado. Don Tobías se acercó. Abrió el morral con dedos firmes. Dentro había 3 anzuelos pequeños envueltos en lino, y junto a ellos una nota escrita en letra antigua. «Esta noche, antes del amanecer, el río se aquietará. Aparecerán 3 redes. Solo una debe ser elegida. La elección no se devuelve». Daniel lo miró con los ojos muy abiertos. «El anciano dijo que usted sabría qué hacer. Yo no entendí nada. Pensé que estaba loco. Pero algo dentro de mí me dijo que no tirara el morral. Y aquí estoy». Don Tobías miró los 3 anzuelos. No los acarició. No se emocionó. No calculó. Solo los miró. «¿Y por qué yo?», preguntó sin dureza. Daniel apretó la mandíbula. «Porque usted no se rinde, pero tampoco se desespera. Porque cuando la gente habla de usted, no habla de éxito, habla de constancia. Y yo perdí la mía. Llevo meses queriendo que el río de mi vida vuelva a ser lo que era, y no sé cómo dejar de pelear contra la corriente». Don Tobías cerró el morral. Se levantó despacio. Tomó su poncho del clavo de la pared y se lo acomodó sobre los hombros. Luego miró a Daniel como mira un padre a un hijo que llega arrastrando algo que no puede soltar solo. «Si Dios permite que 3 anzuelos lleguen a esta choza esta noche», dijo, «es porque hay una verdad detrás. Y si usted los trajo, no fue por casualidad». Daniel abrió los ojos. «¿Usted cree en estas cosas?». Don Tobías sonrió apenas. Su sonrisa tenía río adentro. «El miedo me visitó muchas veces, hijo, pero aprendí a no invitarlo a que se quedara a desayunar». Se acercó a Remo. Le pasó la mano por el lomo y le habló como si entendiera todo. «Quédate. Volvemos pronto». Remo movió la cola una sola vez, lento, como un «vaya con cuidado». «Sígame», dijo don Tobías.
Vamos al agua. Esto no se decide bajo techo. Salieron. El aire frío golpeó el rostro del joven. La neblina cubría toda la orilla, que espesa, casi sólida, como si fuera una cortina. Pero no era una oscuridad vacía. Era una oscuridad llena de presencia, como si el río entero estuviera escuchando. Don Tobías caminaba al frente, con paso lento, conocido, como quien sabe dónde están las raíces escondidas y dónde el lodo se traga las botas. Daniel lo seguía cojeando ligeramente, con el morral apretado contra el pecho. Y a medida que avanzaban, el mundo se fue callando. Ya no se oían perros lejanos del pueblo, ni ruido del muelle, ni nada humano. Solo el agua y la respiración. Entonces don Tobías se detuvo. «Es aquí», dijo. Daniel levantó la mirada y sintió que el aire cambiaba, como si la madrugada misma se hubiera abierto un espacio para algo que no se explica con lógica. La neblina se separó por un momento. La luna apareció entre las ramas de los sauces y una claridad serena cayó sobre la superficie del río. No era luz fuerte. Era una claridad que parecía revelar sin obligar. El río, normalmente movido, se aquietó. La corriente se detuvo. El agua se volvió un espejo. Y ahí, flotando sobre la superficie, aparecieron 3 redes. Daniel contuvo el aliento. La primera red tenía un tejido dorado, brillante, finísimo, hecho con un material que parecía hilo de oro vivo. Era hermosa, magnética. Prometía atrapar todo lo que tocara, no solo peces, sino lo que el corazón deseara. La segunda red era plateada, de un brillo elegante, perfecto, pero su tejido era cerrado, fino, hecho para atrapar solo a los peces más bonitos, los más simétricos, los más exhibibles, los que se llevan a las mejores mesas de los mejores restaurantes. Y la tercera red era vieja, tejida con cordel marrón, oscuro, descolorido. Tenía remiendos en varios lugares, hechos con hilos de distintos colores, como si hubiera sido reparada muchas veces a lo largo de muchos años. Y lo más extraño, tenía agujeros. Varios agujeros, pequeños, sí, pero visibles. Era una red que cualquier pescador desecharía a primera vista. Daniel miró las 3 redes flotando sobre el espejo del río. Y por un instante sintió algo que no había sentido en meses: claridad. «Solo una», dijo en voz baja, recordando la nota. El anciano dijo que solo una. Don Tobías asintió en silencio. «Solo una, hijo, y la elección no se devuelve». Daniel observó a don Tobías, esperando que el viejo escogiera por él, esperando análisis, esperando una explicación profunda. Pero el viejo no se movió, no habló, no señaló, solo miró las 3 redes y luego lo miró a él. «Esta noche no escojo yo», dijo don Tobías con voz baja. «Esta noche escoge usted. Yo lo acompaño, pero la red que se lleve se la lleva su corazón, no el mío». Daniel sintió que el cuerpo se le enfriaba. Se quedó mirando las 3 redes. La dorada brillaba con tanta fuerza que casi parecía llamarlo por su nombre. «Imagina lo que podrías recuperar con esa red», le susurró una voz interna. «Podrías recuperar tu carrera, tu fama, tu nombre, todo lo que el accidente te quitó». Daniel dio un paso hacia el agua, casi sin darse cuenta. La plateada también lo llamaba, pero de otra forma. «Si te llevas la plateada», parecía decirle, «vas a atrapar a los mejores, vas a dejar de ser el corredor lesionado y vas a convertirte en otra cosa, en algo nuevo, en algo perfecto». Daniel dudó, y luego miró la tercera, la vieja, la remendada, la rota. Sintió un nudo en el estómago. «¿Esa con agujeros?», pensó.
Si me llevo esa, voy a perder todo lo que se escape por sus huecos. Voy a pescar la mitad. Voy a quedar peor de lo que estoy. Y ahí apareció el segundo pequeño combate, el más profundo. Porque mientras miraba la tercera red, algo dentro de él reconoció esa imagen. Esa red con grietas. Esa red remendada. Esa red que el mundo desecharía, pero que aún se sostenía a flote, era él mismo. Era su propio cuerpo después del accidente. Era su propia vida después de la pérdida. Era todo lo que había venido evitando mirar durante 8 meses. Daniel sintió que las lágrimas le subían sin permiso. Apretó los puños, miró al agua, miró al cielo y luego miró a don Tobías. El viejo no decía nada, solo estaba ahí, presente, sin presionar. «Don Tobías», murmuró Daniel con voz quebrada, «si elijo la dorada, voy a recuperar lo que perdí. Si elijo la plateada, voy a poder construir algo nuevo, algo perfecto. Pero si elijo la rota...» Don Tobías terminó la frase con suavidad. «Si elige la rota, hijo, va a tener que aprender a pescar, siendo lo que es ahora, no lo que fue. Va a tener que confiar en que las grietas no le quitan valor. Va a tener que entender que el río no necesita redes perfectas, necesita pescadores dispuestos». Daniel cerró los ojos. Y entonces, con una mano que temblaba, se quitó la chaqueta deportiva. Se acercó al agua, se metió hasta las rodillas a pesar de la pierna, y caminó hacia las 3 redes. La dorada estaba más cerca. La plateada flotaba elegante a su lado. La rota se mecía despacio, casi al fondo, como si supiera que la mayoría no iba a quererla. Daniel pasó por delante de la dorada, pasó por delante de la plateada, y con manos firmes tomó la red vieja. «Yo elijo esta», dijo en voz baja, casi como una confesión, «porque yo soy esta». En cuanto sus manos tocaron la red, las otras 2 se desvanecieron lentamente, como si nunca hubieran existido. La neblina volvió a cerrarse sobre el río. La corriente regresó. El agua dejó de ser espejo y volvió a ser agua viva, moviéndose, fluyendo, sin esperar a nadie. Daniel salió del río con la red al hombro. Estaba empapado, temblando, pero algo dentro de él, algo que llevaba meses apagado, había vuelto a respirar. Caminaron de regreso a la choza en silencio. La neblina empezaba a aclarar. La luz del amanecer comenzaba a tocar las copas de los sauces. El fogón seguía encendido. Remo levantó la cabeza y movió la cola apenas, como si supiera que algo invisible había sucedido. Don Tobías le pasó una manta seca a Daniel y lo hizo sentarse junto al fuego. La red rota la colgó de un clavo en la pared, con cuidado, como si fuera algo sagrado. «¿Y ahora qué hago con ella?», preguntó Daniel temblando. Don Tobías echó más leña al fogón. «Ahora aprende a usarla, hijo, y eso no se aprende en una noche». Daniel apretó las manos alrededor de la taza humeante que el viejo le sirvió. Sentía que algo dentro de él se aflojaba, como una cuerda que llevaba meses tensa. Por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en su pierna lesionada. No estaba pensando en sus medallas. No estaba pensando en lo que había perdido. Estaba simplemente ahí junto al río, con un viejo desconocido, mirando el fuego. Esa noche durmió en un rincón de la choza, sobre una estera vieja, cubierto con una manta áspera. Y por primera vez en 8 meses, durmió sin que el pecho le doliera. Despertó antes del amanecer, no por un ruido, no por dolor, por una ligereza extraña. Abrió los ojos, vio el techo de palma, la luz tenue entrando por las rendijas, el fogón reducido a brasas suaves. Todo estaba quieto, demasiado quieto para alguien acostumbrado a vivir corriendo. Se incorporó despacio, sin querer romper algo invisible. Salió a la terraza de tierra.
El aire frío del río le limpió el rostro. No sintió la urgencia de revisar nada, ni de planear, ni de medir el tiempo. Simplemente respiró. Don Tobías apareció minutos después con su poncho y 2 tazas humeantes. Le pasó una a Daniel sin decir palabra. Se sentaron juntos a mirar cómo la luz subía por el agua. «Dormí distinto», confesó Daniel después de un rato. Como si alguien hubiera apagado una alarma que llevaba meses sonando dentro de mi cabeza. Don Tobías sonrió mientras tomaba un sorbo. «A veces no necesitamos ganar batallas nuevas, hijo. Necesitamos soltar las que ya perdimos». Daniel se miró las manos. Eran manos de atleta, todavía fuertes, pero ya no las reconocía como suyas. «Dígame algo, ¿elegir la red rota no es resignarse?» Don Tobías pensó un momento, mirando el agua correr. Resignarse es dejar de pescar. Aceptar la red que tienes es seguir bajando al río con lo que Dios te dejó en las manos. Y a veces, hijo, lo que parece poco es exactamente lo que el río quiere recibir. Esa frase se le quedó adherida a Daniel como un anzuelo en la memoria. Después del desayuno, don Tobías tomó 2 cañas de pescar. Le entregó una y caminó hacia la barca remendada. Daniel lo siguió cojeando ligeramente. Subieron a La Testaruda y se adentraron unos metros en el río. El viejo le mostró cómo lanzar la línea, cómo esperar, cómo no jalar antes de tiempo. Daniel, acostumbrado a ganar carreras, a forzar resultados, a pelear contra el cronómetro, sintió la tentación de jalar el sedal cada 5 segundos. Pero don Tobías le ponía la mano sobre el brazo. «Espere, hijo. El pez decide cuándo. Usted solo sostiene». Daniel apretó los dientes. Era más difícil esperar que correr. Después de varias horas sintió un tirón. Levantó la caña. Era un pez pequeño, de los comunes. No era una gran pesca. No habría servido para presumir en redes sociales. Pero era pesca. Era suya. Era ahora. Daniel lo miró largo rato, y entonces, sin saber por qué, sintió que algo dentro de él se reordenaba. «¿Esto es todo?», preguntó. «¿Esto hace cada día?». Don Tobías sonrió. «Esto es suficiente». Al mediodía bajó al río una mujer joven, con los ojos hinchados de llorar. No habló mucho, solo se sentó en el banco frente al agua. Don Tobías le ofreció café, luego pan, luego un trozo del pescado recién frito. La mujer comenzó a llorar sin explicación. Daniel observaba esperando que el viejo dijera algo profundo, alguna enseñanza, algún consejo. Pero don Tobías no interrumpió, no predicó, no le dio versículos. Solo estuvo ahí. Le pasó otro pañuelo. Le sirvió otra taza. Cuando la mujer se fue, 1 hora después, caminaba más erguida. Daniel sintió un nudo en el pecho. «Usted no le dijo nada». Don Tobías se pasó la mano por la frente. A veces Dios trabaja mejor cuando uno no le interrumpe el trabajo, hijo. Y ahí Daniel entendió algo que las redes brillantes no le habían mostrado. La red rota no era una red incompleta. Era una red dispuesta. No tenía la presunción de atrapar todo. Tenía la humildad de recibir lo que el río quisiera dar. Pero el aprendizaje apenas comenzaba. Porque la verdadera transformación nunca ocurre en una sola noche. Ocurre cuando el ego vuelve a llamar a la puerta. La tarde cayó sin apuro. Daniel se sentó en el banco frente al río. Algo dentro de él estaba quieto, pero no terminado, porque la paz recién descubierta es frágil al principio, y el corazón acostumbrado a competir siempre encuentra excusas para volver a la pelea. Debería volver al pueblo,
dijo de pronto, casi forzándose. Tengo que llamar a mi familia. Tengo cosas pendientes. Don Tobías no se sobresaltó. Las cosas pendientes no se mueren si usted respira primero, hijo. Daniel se levantó. Sentía gratitud, pero también inquietud. ¿Y si quedarse era una forma elegante de seguir huyendo? ¿Y si volver a la ciudad era lo correcto? Ahí apareció otro pequeño combate, la lucha entre lo que había sido y lo que estaba comenzando a ser. Si me quedo, dijo con honestidad, siento que estoy escapando. Don Tobías miró el agua. Si se va por miedo a quedarse, también está escapando, solo que en otra dirección. Si se queda para escuchar lo que hace 8 meses no quiere oír, eso ya no es huir, es enfrentar. Daniel guardó silencio. No era una orden, era una invitación. Esa noche, antes de dormir, ocurrió algo inesperado. Un hombre del pueblo bajó corriendo hasta la choza. Don Tobías, mi hijo se metió al río. Está en problemas. La corriente lo está arrastrando. Por favor, baje conmigo. Daniel se levantó de inmediato. Don Tobías tomó una soga, una linterna y un palo largo. No corrieron. Caminaron rápido pero firmes. Daniel sentía el impulso de tomar el control, de gritar instrucciones, de hacer algo grande, heroico, algo que lo hiciera sentir útil de nuevo. Pero don Tobías, al llegar a la orilla donde el muchacho se aferraba a una rama, no entró al agua de inmediato. Observó, calculó la corriente. Le pidió al padre que se quedara quieto, que no gritara, que no asustara más al hijo. Luego, con calma, lanzó el palo largo, lo sostuvo firme y con voz baja, casi suave, le habló al muchacho. Tranquilo, agarra el palo, no mires el agua. Mírame a mí, despacio. El muchacho lo agarró. Don Tobías y el padre lo jalaron juntos. El joven salió temblando pero entero. No fue un rescate espectacular. No fue heroico. Fue paciente, ordenado, con dirección. Daniel observaba sintiendo otro combate interno, porque ahí entendió que la calma no es ausencia de acción. Es acción sin pánico. Al regresar a la choza, dijo: yo habría saltado al agua a gritos. Habría empeorado todo. Don Tobías lo miró sin reproche. Y la corriente se los habría llevado a los dos, hijo. Cuando uno entra al agua con miedo, el agua gana. Cuando uno entra con fe, el agua escucha. Daniel bajó la cabeza. ¿Cómo sabe usted cuándo actuar y cuándo solo estar? Don Tobías respondió sin mirarlo. Cuando mi corazón está agitado, no me muevo. Cuando está en paz, voy. Esa frase lo acompañó toda la noche. Al día siguiente, Daniel despertó con una decisión. Se quedaría unos días más. No como visitante, como aprendiz. Y ahí comenzó su verdadero camino. Porque quedarse siempre es más difícil que correr. Los días siguientes no fueron espectaculares. No hubo señales del cielo, no hubo voces sobrenaturales. Hubo tareas simples: cargar leña, remendar redes, limpiar pescado, ayudar a otros que bajaban al río con el corazón pesado. Al principio Daniel se desesperaba. Sentía que estaba perdiendo el tiempo. «Esto no me devuelve nada de lo que perdí», murmuró un día mientras remendaba un agujero en una red. Don Tobías lo escuchó. «No, hijo, esto no te devuelve. Esto te enseña a vivir sin lo que ya no tienes». Daniel apretó la mandíbula. Y ahí surgió otro combate, porque su identidad había sido construida sobre lo grande, sobre lo visible, sobre los aplausos. La red rota lo estaba desarmando lentamente, hilo por hilo, remiendo por remiendo. Una tarde bajó al río un comerciante del pueblo con una propuesta concreta. «Don Tobías, escuché que la gente baja a buscarlo. Daniel es joven, fuerte, atlético, tiene presencia. Podríamos formar un grupo.
cobrar entrada, hacer un letrero. Esto puede ser un negocio. Podríamos llamarlo la pesca de la paz, o algo así. Daniel sintió una chispa familiar en el pecho. Eso suena bien, pensó. Sería una forma de hacer algo grande de nuevo, de volver a tener un nombre, un proyecto, algo que mostrar. Pero don Tobías respondió con calma. El día que el río necesite letrero, ya no será río, hijo, será atracción turística. Y los corazones rotos no bajan a las atracciones turísticas. El comerciante insistió. Pero usted podría ayudar a más gente, don Tobías, más recursos, más alcance, más impacto. Y ahí estuvo el pequeño combate más sutil de todos. La tentación de convertir el río en plataforma. Daniel observó al viejo. Por un instante creyó ver duda en su rostro. Pero no era duda, era discernimiento. Si esto se vuelve negocio, deja de ser refugio, dijo don Tobías. Y la gente que viene aquí no necesita un servicio, necesita un lugar donde no le pidan nada a cambio. El comerciante se fue contrariado. Daniel se acercó. ¿Nunca le tienta a hacer más? Don Tobías sonrió cansado. Siempre, hijo. Pero aprendí que cuando el orgullo crece, la fe se achica. No todo lo que se puede agrandar se debe agrandar. Esa noche Daniel no durmió fácil, porque empezó a entender que la red rota no fue solo una elección hecha sobre el agua. Fue una decisión que se renueva cada día, frente a cada propuesta brillante que el mundo ofrece para hacerlo más grande. Al amanecer del día siguiente, don Tobías tosió más fuerte de lo habitual. Fue leve, pero Daniel lo notó. El viejo siguió su rutina, encendió el fogón, preparó café, sonrió como siempre. Pero el cansancio comenzaba a quedarse un poco más en su cuerpo. Y ahí comenzó otro tramo difícil, porque ahora Daniel tendría que aprender no solo a recibir paz, sino a sostenerla cuando quien se la había mostrado empezaba a debilitarse. Las semanas pasaron. La tos de don Tobías no se iba. Algunas mañanas el viejo se sentaba más tiempo en la orilla del catre antes de levantarse. No se quejaba, no anunciaba dolor. Solo respiraba más profundo, como quien negocia con su propio cuerpo. Daniel lo observaba, y en su interior comenzó otro combate, el miedo a perder lo que recién había encontrado. Porque es fácil admirar la fe de otro cuando es fuerte. Es mucho más difícil sostener la propia cuando ese otro empieza a apagarse. Una mañana, mientras caminaban hacia la barca, don Tobías se detuvo. Se apoyó contra un sauce. Su mano tembló apenas. Daniel corrió hacia él. «Volvamos». Don Tobías lo miró con serenidad. «El cuerpo recuerda los años, hijo. El alma no se queja». Daniel no sonrió. No podía. Sintió algo que no había sentido ni la noche de las 3 redes. Impotencia. Y ese fue el siguiente tramo de su aprendizaje. Porque ahora no se trataba de elegir entre brillo o agujeros. Se trataba de elegir entre huir del dolor de otro o quedarse junto a él. Esa misma tarde bajaron más personas de lo habitual. Una madre con un hijo en problemas con drogas. Un viudo reciente que no sabía cómo seguir. Una adolescente con cicatrices en los brazos. Don Tobías los recibió a todos, pero su voz estaba más suave, su energía más corta. Daniel empezó a intervenir, al principio con torpeza, luego con más firmeza. Respira lento, el pánico no salva, solo confunde. No se puede pescar lo que ya pasó, solo lo que viene río abajo. Tus cicatrices no te definen, lo que decidas hacer con ellas, sí. Don Tobías lo escuchaba sin corregir. Cuando todos se fueron, Daniel, con un pequeño orgullo silencioso, se acercó. Si usted necesita descansar, yo puedo continuar. Don Tobías lo miró largo. No había reproche en su mirada,
había cuidado. Continuar no es repetir mis palabras, hijo. Es sostener el río sin querer que sea tuyo. La frase lo golpeó más fuerte que cualquier corrección, porque había algo de apropiación en su entusiasmo. Algo de ego queriendo ocupar un lugar que no era suyo. Daniel bajó la mirada. Otro pequeño combate superado. Al día siguiente, don Tobías no pudo levantarse tan temprano. La tos había regresado más fuerte. Su respiración era pesada. Daniel encendió el fogón sin que se lo pidiera. No imitó. Solo repitió el gesto con reverencia. El agua hirvió. El aroma del café llenó la choza, y en ese acto simple algo se acomodó dentro de él. Repetir un gesto puede ser oración, recordó. Pero el desafío más grande llegó esa misma tarde. El comerciante volvió, esta vez con 2 hombres más. Don Tobías, hay que hablar en serio. Usted está enfermo. Si esto no se organiza ahora, cuando usted falte, se va a perder todo. Daniel puede liderarlo. Podemos formalizarlo. Podemos hacer que la red rota sea un símbolo, una marca. Podemos escribir un libro. Podemos. Daniel sintió el peso de cada palabra. Por un instante una parte de él pensó: tienen razón. Hay que asegurar el legado. Hay que estructurarlo. Hay que darle forma para que no muera. Y ahí estaba la línea invisible entre cuidar y poseer. Don Tobías, sentado junto al fogón, respiró lento, tosió, tomó un sorbo de agua y luego dijo con voz baja pero clara: cuando una red se vuelve marca, deja de ser red, se vuelve disfraz. Los hombres se incomodaron. Pero, ¿qué va a pasar cuando usted no esté? Él los miró con una paz que no dependía de su salud. Va a pasar lo mismo que pasa cuando muere un buen pescador. Otros bajarán al río, y si yo enseñé bien, bajarán callados, sin ponerle mi nombre al agua. Los hombres se fueron contrariados. Daniel se quedó pensando. Otro combate, porque ahora no solo debía resistir su propio orgullo, sino la presión de gente bien intencionada que cree que todo lo que da fruto debe ser organizado. Esa noche Daniel salió a la terraza frente al río. El cielo estaba despejado. Las estrellas se reflejaban en el agua oscura. «Señor», susurró, «no quiero perder lo que aprendí aquí». Por primera vez en años no pidió un milagro. No pidió que su pierna sanara. No pidió que su carrera volviera. Pidió firmeza. Al regresar a la choza, encontró a don Tobías mirando el fuego. «¿Tienes miedo?», le preguntó el viejo. Daniel dudó, pero fue honesto. «Sí». «¿De qué?». «De que esto se acabe». Don Tobías sonrió con una paz que el cuerpo no podía explicar. «Nada verdadero se acaba, hijo. Solo cambia de manos». La frase quedó flotando como una bendición silenciosa. Al amanecer siguiente, Remo, el perro flaco, no se levantó. Don Tobías lo acarició largo rato. No lloró, no dramatizó. «Gracias por quedarte hasta donde podías», le susurró. Daniel sintió un nudo en la garganta. Otro combate. Aceptar pérdida sin romper la paz. Enterraron a Remo bajo un sauce al borde del río. Sin ceremonia, sin discurso, solo silencio y tierra. Esa tarde la choza se sentía más vacía, pero también más sagrada. Don Tobías volvió al banco frente al agua. Su respiración era más corta. Daniel se sentó a su lado. «¿Recuerdas la red rota?», preguntó el viejo. «Sí, no estaba rota, estaba enseñada». Daniel lo miró. Estaba comenzando a entender que la red rota nunca fue una elección hecha aquella madrugada. Fue una vida entera vivida con la disposición de aceptar lo que viniera,
con grietas y todo. Y ahora el último tramo se acercaba sin avisar. El río amaneció más callado que de costumbre. No era un silencio pesado, era un silencio atento, como si el agua misma supiera que algo estaba por concluir. Don Tobías ya no se levantó antes del gallo. Daniel encendió el fogón sin esperar instrucciones. Sus movimientos eran más seguros ahora, pero más humildes. Cuando el café empezó a soltar su aroma, miró hacia el catre donde el viejo descansaba. Por primera vez sintió el peso completo de lo que estaba ocurriendo. No era solo enfermedad, era despedida. Y ahí apareció el siguiente combate del corazón, el miedo de no estar listo. Daniel entró despacio. Don Tobías estaba sentado sobre el catre, envuelto en su poncho viejo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran los mismos. Despiertos, claros, llenos de río adentro. «¿Ya encendiste el fogón?», dijo con una leve sonrisa. «Sí». «¿Te tembló la mano?». Daniel dudó, luego asintió. «Un poco». «Eso es bueno», respondió el viejo. «El fuego merece respeto, el río también». Se hizo un silencio breve, no incómodo, denso. «Daniel», dijo don Tobías con voz suave, «¿recuerdas cuando preguntaste si elegir la red rota era resignarse?». «Sí». «Hoy vas a entender que aceptar también es despedirse». Daniel sintió que el pecho se le cerraba. Otro combate interno, porque esta vez no había red que elegir, no había decisión visible, solo aceptar. Esa mañana bajaron varias personas al río sin saber bien por qué. Nadie había avisado, pero el pueblo parecía sentirlo. Una mujer dejó pan recién hecho junto a la puerta. Un niño dejó un pequeño anzuelo de madera tallado a mano sobre el banco. Un hombre simplemente se sentó en silencio frente al agua. Nadie hablaba fuerte. Daniel entendió entonces que el río ya no pertenecía solo a don Tobías. Vivía en otros. Al caer la tarde, don Tobías pidió salir al banco una vez más. Daniel lo ayudó a caminar. Sus pasos eran cortos, pero firmes. Se sentaron frente al agua. El viento soplaba suave entre los sauces. El sol comenzaba a bajar, tiñendo de oro el río. «¿Sabes cuál fue mi mayor lucha?», preguntó don Tobías. Daniel negó con la cabeza. «No fue la pobreza, no fue la soledad, no fue tener una red vieja. Fue no volverme amargo cuando la vida me lastimó». Daniel tragó saliva. «¿Y cómo lo logró?». Don Tobías miró el horizonte. «Cada vez que sentí que el rencor empezaba a entrar, bajé al río y le pedí al agua que se llevara lo que yo no podía soltar. El río nunca me dejó cargar más de lo que podía. Solo había que entregárselo». Esa fue otra revelación, otro pequeño combate de comprensión. La red rota no era sacrificio extremo, era elección diaria. Decidir una y otra vez no llenar las grietas con resentimiento. «Daniel», continuó el viejo, «la red rota no se eligió esa noche en el agua. Se eligió el día que yo decidí no llenar mis pérdidas con rabia». Daniel sintió que algo dentro de él se alineaba, porque comprendió que la verdadera tentación nunca fue la red dorada ni la plateada. Fue la amargura. Era tan fácil quedarse en la rabia, en la queja, en el «¿por qué a mí?». Y eso sí que partía las redes definitivamente. El sol desapareció detrás de los sauces. La respiración de don Tobías se hizo más lenta. «No tengas miedo», le dijo. «Lo que viene no se controla, solo se cuida». Daniel apretó las manos.
No sé si soy digno de esto». El viejo lo miró con ternura. «Nadie es digno por mérito, hijo, solo por disposición». Y ahí estuvo el último gran combate. No se trataba de capacidad, se trataba de un corazón dispuesto. Don Tobías cerró los ojos un instante. No por debilidad, por entrega. «Prométeme algo», susurró. «Lo que sea. No conviertas esto en doctrina. No le pongas mi nombre al río. Déjalo correr en lo simple. La gente que tenga que entenderlo, lo entenderá pescando en silencio, esperando, dejándose llevar por la corriente correcta». Daniel asintió con lágrimas que no tuvo que esconder. El fogón crepitó suavemente dentro de la choza. La noche cayó sin ruido. La gente permanecía cerca, respetuosa. Y entonces, sin dramatismo, sin señales grandiosas, sin palabras finales, la respiración de don Tobías se volvió más lenta, más suave, hasta que simplemente descansó. No hubo grito, no hubo caos, solo un silencio más amplio, pero no más frío. Daniel no sintió pérdida inmediata. Sintió responsabilidad. El amanecer llegó como siempre, fiel. La luz tocó el rostro del viejo con la misma suavidad con la que él había vivido. El río respiraba. Daniel permaneció sentado junto al fogón sin moverse. No vigilaba un cuerpo, acompañaba un momento. Y en ese instante comprendió algo definitivo. La red rota nunca fue elegir lo dañado. Fue aprender a quedarse cuando todo dentro quería huir. El fogón seguía encendido. Y ahora ya no dependía de él. El amanecer entró por las rendijas del techo de palma sin pedir permiso. La gente comenzó a bajar al río poco a poco. Nadie gritaba, nadie preguntaba. Lo sabían. Entraban a la choza, se detenían, respiraban y salían más livianos de lo que habían entrado. Una mujer dejó flores junto a la puerta. El joven que un día había llorado sin explicación se quedó de pie más erguido que nunca. Una niña se sentó en el suelo y miró el fogón sin hablar. Daniel entendió otro combate del corazón. No debía ocupar el lugar de don Tobías. Debía cuidar lo que él había cuidado. No imitó sus palabras, no repitió frases, no explicó la noche de las 3 redes. Simplemente abrió la puerta y dejó el fogón encendido. Ese fue su primer acto consciente como guardián del río. Al atardecer, colocó el banco exactamente donde el viejo lo ponía cada día. Se sentó mirando el agua, no como dueño, no como líder, como presencia. Un hombre del pueblo se acercó. ¿Y ahora qué va a pasar? Daniel lo miró con serenidad. «Nada extraordinario», respondió. «El río seguirá corriendo». Los días siguientes fueron el verdadero examen. Porque cuando el maestro ya no está, el corazón vuelve a poner a prueba al aprendiz. El comerciante regresó. «Ahora sí, Daniel, sin él, esto se va a perder si no lo organizamos. Yo te ayudo». Daniel sintió la vieja chispa, más grande, más visible, más reconocido. El combate volvió, pero esta vez la respuesta salió diferente. «Si lo hacemos más grande, perderá lo que lo hace verdadero», dijo Daniel con calma. «No es un proyecto, señor, es un río». El comerciante se fue sin discutir. Daniel no sintió orgullo por haber resistido. Sintió paz. Esa noche, mientras limpiaba la choza, encontró el poncho viejo de don Tobías doblado con cuidado sobre una silla. Lo sostuvo entre las manos y comprendió algo más profundo todavía. La herencia no siempre es lo que se entrega, es lo que se enseña a cuidar. Al día siguiente bajó al río una niña pequeña, llevando de la mano a un hermano menor que había nacido con una pierna más corta que la otra. La niña miró a Daniel y le dijo:
Mi hermanito dice que él nunca va a poder correr, que está roto. Daniel recordó la red, se arrodilló frente al niño. ¿Sabes lo que pesco yo con una red rota? El niño negó con la cabeza. Justo lo que el río quiere darme. Nada más, nada menos. Tu pierna no te hace menos, te hace tuyo. Y lo que es tuyo, Dios lo va a usar. El niño sonrió. La niña miró a Daniel con los ojos húmedos. Daniel entendió que el río no se había secado, solo había cambiado de manos. Pasaron los meses. El pueblo volvió a su ritmo. Las mañanas llegaban con la misma neblina. El fogón seguía encendiéndose cada amanecer, pero algo invisible había echado raíz. La gente hablaba menos, escuchaba más. Algunos dejaron de envidiar las redes brillantes de los otros. Otros empezaron a pescar con cañas más sencillas, descubriendo que volvían a casa con más paz. Una tarde Daniel caminó hasta la orilla donde aquella madrugada habían aparecido las 3 redes. No buscaba milagros, solo quería agradecer. Se detuvo. El agua corría suave, como siempre. La neblina subía como respiración, y sonrió. Comprendió que el río había seguido corriendo todo este tiempo, sin pedir permiso, sin hacer ruido, sin necesitar aplausos. Igual que la fe. Al regresar a la choza encontró a un joven sentado en el banco. Miraba el agua con la misma inquietud que él había tenido meses atrás. Tenía un brazo enyesado y los ojos de quien acaba de perder algo que creía suyo. ¿Aquí se aprende a pescar diferente?, preguntó el muchacho. Daniel pensó un momento. Aquí se aprende a pescar siendo lo que uno es ahora, no lo que era antes. El joven guardó silencio. Se quedaron mirando el río juntos. Y ahí Daniel entendió otro combate del corazón. El verdadero heredero no es quien encuentra el río. Es quien decide quedarse cuando otros llegan rotos buscando agua. Esa noche, mientras el fogón ardía abajo, recordó las palabras finales del viejo. No le pongas mi nombre al río. No levantó un nombre, no fundó nada, no escribió libros, solo sostuvo el espacio. Y el espacio comenzó a sostener a otros. Con el tiempo, otros aprendieron a encender el fogón. No porque Daniel lo ordenara, sino porque lo aprendieron observándolo. Una mujer bajaba a remendar las redes viejas. Un joven traía leña sin que nadie se lo pidiera. Un niño limpiaba el banco junto al río cada tarde. La choza ya no dependía de una sola persona. Eso era el legado, no una enseñanza escrita, un río compartido. Una tarde bajó un forastero con el mismo cansancio que Daniel había traído años atrás, mismo cuerpo derrotado, misma mirada vacía. «He oído que aquí se pesca distinto», dijo. Daniel, ahora con voz más lenta, más arraigada, respondió. «Aquí no se pesca distinto. Aquí se aprende que las grietas también pescan». El forastero frunció el ceño. «¿Y eso cambia algo?» Daniel miró el río. «Lo cambia todo». El forastero no entendió de inmediato, pero se sentó. Y ahí comenzó otro ciclo. Daniel envejeció sin darse cuenta. Su pierna nunca volvió a correr como antes, pero aprendió a caminar de otra manera. Sus pasos se volvieron más lentos, su voz más baja, pero su mirada, esa mirada que antes buscaba aplausos, ahora sabía recibir lo que el río le diera. Una mañana, mientras encendía el fogón, recordó las palabras de don Tobías. «Déjalo correr en lo simple», sonrió. Nunca fundó nada. Nunca explicó la noche de las 3 redes. Sabía que lo verdadero se pierde cuando se intenta poseer. Con el tiempo, la gente ya no preguntaba por respuestas extraordinarias. Preguntaba por compañía,
por tiempo, por silencio. Y el pueblo cambió sin cambiar. No crecieron las casas, no aparecieron grandes negocios, no hubo milagros públicos. Pero las personas dejaron de competir con la misma desesperación. Un joven que un día buscó fama, ahora buscaba propósito. Una mujer que antes pedía soluciones, ahora pedía paciencia. Un niño que quería ser perfecto, ahora aprendía a aceptarse. Una tarde cualquiera, sin señales ni despedidas dramáticas, Daniel se sentó en el banco frente al río y cerró los ojos por unos minutos más de lo habitual. El fogón estaba encendido. El agua corría. La red rota, ahora todavía más remendada, todavía más rota, todavía más viva, colgaba sobre la pared de la choza. El espacio ya no estaba vacío. Había sido habitado por generaciones que aprendieron que la fe no se compra ni se acelera. Se cuida, como se cuida un río que sigue corriendo aunque nadie lo mire. Nadie corrió. Alguien simplemente echó leña al fogón. Otro recogió la red. Una niña limpió el banco. El fogón no se apagó porque nunca perteneció a una sola persona. Y así quedó el secreto que casi nadie entiende. La verdadera herencia no es lo que dejas, es lo que enseñas a cuidar. La red que parecía rota nunca estuvo rota. Solo esperaba un corazón dispuesto a aceptarse. Ahora te pregunto a ti, ¿qué grieta estás cargando hoy creyendo que te descalifica? ¿Qué pérdida sigues peleando aunque ya pasó hace tiempo? ¿Estás esperando que tu vida vuelva a ser lo que era? ¿O estás aprendiendo a vivir lo que es? Tal vez Dios no te está pidiendo que te repares. Tal vez te está pidiendo que te dispongas. Porque las grietas en tu vida no son tu fracaso. Son por donde Dios quiere entrar. Y lo que tú llamas roto, Él lo llama listo. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda esta frase. Hoy acepto que mis grietas también pueden ser bendición, porque Dios no necesita redes perfectas, necesita pescadores dispuestos. No necesita gente sin heridas, necesita corazones que aún se atrevan a bajar al río. Si esta historia habló directo a tu corazón, comenta aquí abajo. Hoy elijo aceptarme como Dios me hizo y dejar que Él trabaje con lo que soy. Y si quieres seguir aprendiendo cómo encontrar propósito en lo que parece roto, fortalecer tu identidad en Dios y construir una fe que aguante cualquier corriente, ve ahora mismo el siguiente video. Porque lo que descubrirás ahí es el paso que muchos nunca dan. Y puede transformar la forma en que enfrentas cada día de tu vida.